cerrar esta serie con una palabra que el Señor traía a mi corazón, y es la revelación del amor del Padre. Ya entendimos qué es la paternidad de Dios, cómo establecer ambientes de paternidad, los alineamientos del modelo de paternidad del Padre a través del Hijo, pero cómo experimentar la revelación del amor del Padre. ¿Cómo tú sabes si realmente estás experimentando, teniendo un encuentro con la revelación del amor del Padre? Diga conmigo: el Padre me ama. Sin embargo, el amor de Dios como Padre es un tema central en la vida cristiana. El cristianismo sin la revelación del amor del Padre es un cristianismo sin Dios, porque Dios es amor. Por tanto, esas personas cristianas que dicen: es que Dios no me ama, es que a mí nadie me ama, es que yo no soy importante para Dios, es que Dios no me escucha, es que Dios no tiene cuidado de mí, es por una sencilla razón: porque aún no ha sido revelado a su corazón el amor del Padre. ¿Por qué, pastor? Por todo lo que ya aprendimos. Sin embargo, entender y experimentar este amor nos permite vivir en plenitud y con un propósito claro y definido. Mientras tú no tengas el entendimiento de que el Padre te ama, vas a caminar por esta vida sin propósito, despropositado. Vas a caminar por esta vida viviendo a prueba y error. Vas a pasar por esta vida a donde los vientos te lleven, a donde las olas te empujen, porque no hay un propósito, porque no está la revelación del amor del Padre. Este capítulo del libro, el capítulo de cierre, explora cómo podemos reconocer, experimentar y disfrutar el amor del Padre en nuestra vida diaria. Diga conmigo: día a día. Porque que tú experimentas la revelación del amor del Padre el martes, pero el miércoles también necesitas experimentar el amor del Padre. Tú puedes estar segura el jueves de que el Padre te ama, pero el sábado vas a tener que enfrentar circunstancias donde lo único que te va a mantener de pie es saber que el Padre te ama. Por eso la revelación de la paternidad de Dios nos tiene que acompañar día a día, paso a paso, momento a momento. Y esa es la única manera de ser guiados a una revelación más profunda en la paternidad. El amor del Padre no es una experiencia momentánea. El amor del Padre es una esencia eterna. Porque la palabra de Dios es clara cuando establece que Dios es amor. Por tanto, si tú tienes una relación con Dios, lo que tienes es una relación con el amor de Dios, porque es la esencia eterna de Dios por siempre y para siempre. Y entonces muchos se preguntan: pastor, ¿y yo cómo sé que estoy experimentando la revelación del amor de Dios sobre mi vida? ¿Cómo tú sabes que estás experimentando la revelación del amor del Padre sobre ti? Y te voy a dar rápidamente 7 maneras de reconocer la revelación del amor del Padre. ¿Cuántas? 7. Pero quiero que tengas claridad con esto. El Padre te ama. El Padre te ama. Y nada te puede separar del amor del Padre, que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor del Padre que es en Cristo Jesús. Sin embargo, aunque nada te puede separar del amor del Padre, tú puedes vivir lejos del amor del Padre. Y una cosa es vivir separado y otra cosa es vivir apartado. Nunca podrás estar separada del amor del Padre. Donde estés, el Padre te ama, pero tú puedes apartarte del amor del Padre a través de la desobediencia, a través del orgullo, a través de la insensatez, y vivir muy lejos de los planes que por amor el Padre había preparado para ti. Yo siempre lo miro como si tú, imagínate por un momento que te atas una soga a la cintura, y entonces el Padre te dice: esa soga representa mi amor por ti. Y a donde tú vayas, esta soga es lo suficientemente larga como para que sepas que te amo. El problema es que entre más lejos esté, más soga el Señor te suelta.
pero más lejos de su camino, de sus planes y de su propósito tú te vas a mover. ¿Sí me hago entender con esto? ¿Cómo tú sabes que el Padre te ama? ¿Cómo te manifiesta el Padre que te ama? Primero, a través de su cuidado permanente, a través de su cuidado constante. Dios como Padre cuida de nosotros en todo momento, guiando nuestros pasos y protegiéndonos del mal. En todo momento el Padre te quiere proteger. El problema es que muchas veces tú estás tan alejado del amor del Padre que no te dejas proteger. Muchas veces te alejas tanto del amor del Padre que no entiendes que lo que el Padre está haciendo es para guardarte, es para protegerte. Pero saber que el Padre tiene cuidado constante de ti es una muestra de que el Padre te ama. Saber que el Padre te está cuidando, muy probablemente hoy el Padre te cuidó de algo generalmente imperceptible. Yo no sé si a ti te ha pasado que tú vas por un lado y de pronto sientes pero ¿por qué no cojo por aquí? Y no cojas por ahí, entonces te vas por otro lado. Al final puede que no hubiese pasado nada si obedeces. Pero si no obedeces, después vas a decir, ahora entiendo por qué tenía ese sentir. Porque el Padre te estaba protegiendo. Muchas veces el Padre quita personas de tu vida para protegerte. Muchas veces el Padre corta relaciones para protegerte. Muchas veces el Padre cierra puertas de bendición financiera para protegerte. Porque el Padre sabe que cuando un hijo no está preparado para la bendición, toda bendición se convierte en maldición. Pero el Padre te protege y esa es una muestra de que el Padre te ama. El Salmo 121 dice en el versículo 7 y 8, el Señor te guardará de todo mal. El Padre te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Padre te guarda. El Padre te protege. El problema es que entre más lejos tú estés del amor del Padre, entre más lejos tú estés de la revelación del amor del Padre, más imperceptible va a ser su cuidado sobre tu vida. Por eso entre más lejos tú estás, más expuesta te encuentras. Por eso tantas personas que se meten donde no se tienen que meter, que se meten con quien no se tienen que meter y que se meten en lo que no se tienen que meter. Y luego le dicen, Padre, ¿por qué permitiste que me pasara esto si tú me amas? Y yo me imagino al Padre diciendo, claro, por eso te advertí una vez que no lo hicieras, te advertí 2 veces que no lo hicieras, te prediqué el domingo que no lo hicieras, pero como no viniste. Y al final terminaste haciendo lo que yo te quería decir que no hicieras, porque yo sí te amo. El problema es que mientras tú no me ames, vas a estar muy lejos de mi amor. Segunda característica o segunda manera en la que tú puedes reconocer el amor del Padre sobre tu vida, en su disposición para perdonar. Mira, ¿quiénes son papás acá? ¿Quiénes están ahí conectados, papás? Ok, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué puede hacer tu hijo que no merezca tu perdón? Al final siempre una madre está ahí para perdonar a sus hijos. Muchas veces las personas les dicen, pero usted cómo es de boba, sigue creyendo en su hija, pero cómo es de tonto, sigue creyendo en su hijo. Es que es el hijo, es la hija. Y si nosotros, teniendo un corazón engañoso, estamos dispuestos a perdonar los errores de nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre está dispuesto a perdonar nuestros errores? Un buen padre perdona a sus hijos cuando se arrepienten. Y así es Dios con nosotros. Por eso una persona que está alejada de la revelación del amor del Padre no tiene la capacidad de sentirse perdonada por el Padre. Esas personas que permanentemente se están culpando de es que si yo no hubiera hecho eso, es que si yo no hubiera tomado esa decisión, es que si son personas que no han experimentado el perdón del Padre. Esas personas que se sienten indignas de acercarse al Padre, indignas de ser bendecidas, indignas de representar al Padre aquí en la tierra, son personas que sencillamente no han experimentado la revelación del amor del Padre y por esa razón no pueden recibir el perdón del Padre. Primera de Juan en el capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados,
el Padre es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Diga conmigo, de toda maldad. ¿Y sabes por qué? Porque el amor del Padre es perfecto, y el amor perfecto borra multitud de pecados. El amor perfecto cubre multitud de errores. Sin embargo, se necesita amor para poder otorgar perdón. Déjame darte esta frase que el Espíritu Santo me regalaba: solo puede amar quien está dispuesto a perdonar. Solo puede amar quien está dispuesto a perdonar. Por tanto, cuando tú no tienes la capacidad de perdonar, automáticamente cortas tu oportunidad de amar. Por eso cuando tú amas a alguien de verdad, tú estás dispuesto a perdonarlo de verdad. ¿Y cómo tú sabes que perdonaste? Porque dejas de sacar cosas viejas para justificar emociones nuevas. Porque dejas de utilizar los errores del pasado para argumentar tus malas actitudes del presente. Bueno o excelente. Como preocupante, ¿verdad? Por eso lo primero que dice el Padre es que Él por amor perdona nuestros errores. Que si nos arrepentimos, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero también dice algo muy especial, y es que Él toma todos nuestros errores del pasado y les ata una roca y los arroja ¿dónde? Al fondo del mar, y no tiene más memoria de ellos, porque cuando tú perdonas no vuelves a sacar. Eso que alguien te dice, te perdono, pero a los 3 meses te dice, es que cuando tú me hiciste, no, pero espérate, ¿me perdonaste o no me perdonaste? Ah, no, es que yo perdono pero no olvido. Entonces no perdonaste. Porque perdonar, apréndete esto, escríbelo ahí, perdonar es recordar sin dolor. Perdonar no es olvidar, pero es recordar sin dolor. Por eso cuando algo te está doliendo en la emoción y tú lo sacas, es porque no has perdonado. ¿Y por qué no has perdonado? Porque no amas lo suficiente. Y lamentablemente nadie puede dar de lo que no tiene. Por eso si tú no tienes la revelación del amor del Padre, tú no estás experimentando el perdón del Padre. Y si tú no has experimentado el perdón del Padre, tú no eres portador de perdón. Por eso tú no le puedes dar perdón a los demás. Por eso vives con rencores, resentimientos, contiendas, pleitos, disensiones, envidias, esperando en qué momento se equivoca para sacarle todo el historial de errores. ¿Sabes que 1 Corintios capítulo 13, cuando habla acerca del amor, dice que el amor no tiene un historial de errores? Dice que el amor no está echando en cara los errores pasados, pero solo puede amar quien está dispuesto a perdonar. Por eso antes de decirle a una persona aquí en la tierra que la amas, recibe el amor del Padre que está en el cielo. Porque cuando el amor del Padre viene a tu vida, te perdona. Y tú recibes ese perdón, y ahí sí puedes mirar a las personas en esta tierra y decirles te amo. Y porque te amo, te perdono. Para poderte seguir amando. Porque la falta de perdón contamina el fluir del amor. Estamos poéticos esta noche. Tercero, diga conmigo, adopción espiritual. Tú sabes que el amor del Padre está sobre tu vida porque has experimentado la adopción espiritual. Cuando Dios te adopta como hijo, te da una identidad y un lugar en su familia. Ay, qué tremendo es eso. ¿Sabes por qué a las personas les cuesta tanto encontrar un lugar en la familia de Dios? ¿Por qué a las personas les cuesta tanto sentirse parte de la iglesia? Porque tienen un problema de identidad. ¿Y sabes por qué tienen un problema de identidad? Porque no han experimentado el amor del Padre que trae una adopción espiritual. Dice Efesios capítulo 1 que el Padre en amor nos predestinó para ser adoptados sus hijos. ¿En qué? En amor. ¿Nos predestinó para ser qué? Adoptados sus hijos. La adopción espiritual es una muestra del amor del Padre que nos quiere adoptar. Mira, el proceso de adopción, escúchame muy bien, es cuando una persona toma la decisión voluntaria de establecer el manto de paternidad, proteger, proveer y sustentar
a un niño que no tiene padre. Eso es adoptar. Y lo que hizo el Padre fue mirarnos en medio de nuestra orfandad, en medio de nuestra mendicidad, y extender su manto de misericordia para decir: yo quiero protegerte, yo quiero proveerte y yo quiero sustentarte porque te amo. Porque te amo. Y cuando en medio de nuestra orfandad recibimos esa extensión del manto de misericordia del Padre, esa extensión del manto de amor del Padre, y somos adoptados sus hijos, automáticamente nos otorga dos cosas. Diga conmigo: identidad y un lugar en la familia. ¡Ay, qué tremendo es eso! Cuando David mandó traer a Mefiboset de allá de Lodebar, Mefiboset tenía vergüenza y decía: no, pero yo cómo me voy a sentar en la mesa del rey, yo no me puedo sentar en la mesa del rey, yo soy un pobre mendigo, yo lo perdí todo, yo soy lisiado de los pies. Y David le dijo: te sientas a mi mesa, te sientas en la mesa real y te vas a vestir con vestido real y vas a ocupar tu lugar como un hijo del rey. David adoptó a Mefiboset y le dio un lugar en su mesa. Pero tú necesitas entender que el amor del Padre se manifiesta en tu vida cuando tú te sientes hija y cuando tú te sientes parte de su familia, la iglesia. No del templo, de su familia. Porque cuando tú te sientes parte de su familia, cuando tú te sientes parte de la iglesia, tú te comprometes con lo que pasa en el templo. Pero mientras tú solamente vivas un cristianismo de templo, jamás vas a entender quién eres como hijo y mucho menos el lugar que tienes en la familia del Padre. Qué tremendo es eso. Por eso tenemos tantos huérfanos cristianos, porque no han experimentado el amor del Padre. Por eso no pueden vivir lo anterior. No se pueden sentir protegidos por el Padre. Por eso viven llenos de temores. No se pueden sentir perdonados por el Padre. Por eso viven llenos de culpas y resentimientos. Porque no han experimentado la adopción espiritual. El término, y yo se los he enseñado en eclesiología, la palabra iglesia viene del griego eclesia. Y eclesia es traducido como reunión de los que han sido llamados. Por tanto, la iglesia representa la reunión de los que hemos sido llamados o hemos sido adoptados como hijos de Dios. Eso es lo que representa la iglesia. Pero hay otra palabra griega que es kuriake. Y kuriake es como se denomina el lugar en el que se reúne la iglesia, el templo. Y durante años hemos confundido el concepto, y por eso hay tantos cristianos que viven en orfandad sin la revelación del amor del Padre, que viven un cristianismo en temor y en resentimiento, porque creen que por ir al templo son iglesia, que por tener conocimiento son iglesia, que por tener experiencias son iglesia, y no son más que unos huérfanos que asisten a un templo. Pero ser iglesia requiere adopción espiritual. Adopción espiritual. Y quiero que entiendas que ese manto está extendido sobre todos nosotros, porque tú y yo, por amor del Padre, hemos sido predestinados para ser adoptados sus hijos y tener identidad de hijos y un lugar en la casa del Padre como hijos. ¡Oh, qué lindo! Yo le daría un aplauso al Señor. ¿Cómo más se manifiesta el amor del Padre sobre tu vida? Mira qué tremendo, esos 4 elementos que hemos visto, esos 3 elementos y este cuarto que viene. El problema no es que el Padre te ame, el problema es que tú quieras reconocer su amor. Mira lo que dice la cuarta manera en que el amor del Padre es revelado a tu vida, a través de su provisión diaria. Y es que Dios provee para nuestras necesidades diarias con amor y generosidad, como solo un padre lo puede hacer con un hijo que ama. Mira qué tremendo es eso. A mí me impacta cómo el Padre cuida de sus hijos, aún
cuando son desobedientes. ¡Oh, qué tremendo es eso! Pero ¿cómo es eso, pastor? Sí, el padre cuida de sus hijos aun cuando ellos son desobedientes. Pero cuando son rebeldes, Él los deja que vivan lo que tienen que vivir hasta que vuelvan. Mira el hijo pródigo, por ejemplo. ¿Quién le daba al hijo pródigo lo que tenía? El padre. Pero un día se envalentonó el hijo pródigo y le dijo: padre, dame lo que me pertenece. Chino sinvergüenza, si no había trabajado por nada. Pero es que así somos los cristianos de hoy. Yo decreto que ese carro es mío. Yo reclamo la bendición financiera para mi casa. Si a ti no te pertenece nada, ¿sabes qué es lo único que nos pertenece a nosotros? El infierno. Y por misericordia el Señor nos lo está quitando. Y nos está otorgando el cielo. Pero el hijo pródigo creyó que le pertenecía. ¿Y sabes qué hizo el padre? Por amor le dio la provisión. Y el hijo tomó la provisión y se fue. Y lo malgastó todo. Pero el padre solo le dio una parte de lo que le correspondía. Y cuando lo malgastó todo, conocemos la historia, volviendo en sí, dijo: volveré a la casa de mi padre de donde salí. Y volvió a la casa del padre. ¿Y sabes por qué volvió? Porque se dio cuenta que solo en la casa del padre hay provisión del padre. Que la provisión del mundo es temporal y condicional, pero la provisión del Padre es genuina y permanente. El pueblo que estaba en rebeldía en el desierto, rebeldes, quejones, criticones, malagradecidos, indiferentes, apáticos, se parecen a muchos cristianos de hoy en día. Y dice la palabra que Dios les envió en el desierto maná, pan del cielo, para probarlos, si le iban a obedecer o no. Estaban en desobediencia, pero Él no dejó de proveerles el pan de cada día, para ver si el amor reflejado en provisión les ablandaba el corazón y recibían la adopción. ¿Sabes que hay muchos cristianos que viven en orfandad, pero se sienten bendecidos porque tienen maná? Pero el maná es una muestra del amor del Padre en el desierto, pero no es el propósito. Y al propósito no entró todo el pueblo que se acostumbró al maná, que veía el amor del Padre, pero el amor del Padre a través de la provisión no era suficiente para cambiar su corazón desobediente. Y llegó un momento donde Dios dijo: solamente Josué y Caleb van a entrar, el resto se queda en el desierto. Y cuando Josué y Caleb entraron en la tierra prometida, dice la Biblia en Josué capítulo 5 versículo 12, y al día siguiente comenzaron a comer de los frutos de la tierra. ¡Oh, qué tremendo es eso! Y al día siguiente cesó el maná, desde que comenzaron a comer de los frutos de la tierra. Mira qué tremendo es eso. El propósito son frutos, el proceso es maná. Pero tanto en el proceso como en el propósito, el amor del Padre te provee lo que tú necesitas. Lo que pasa es que el maná es la porción de un día. El maná no llena graneros, los frutos sí. El maná no garantiza futuro, las cosechas sí. El maná no necesita fe, los frutos sí. El maná no necesita obediencia, los frutos sí. Por eso hay tantos cristianos que se acostumbraron al maná, que es la mínima muestra del amor del Padre a través de la provisión necesaria de cada día. Bueno, excelente. Preocupante que se acostumbren a eso. Mira Mateo 6:26 lo que dice. El Señor Jesús habla a los discípulos y le dice: miren las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más que ellas? ¡Wow! En otras palabras, le dicen: miren las aves del cielo, ellas no tienen propósito, pero yo les doy maná. Y a ustedes que les he preparado frutos, ¿qué están esperando? El amor del Padre se refleja en su provisión. Por eso, si en tu alacena no ha faltado el pan,
Si tus hijos y tu casa no se han acostado una noche sin probar bocado, es porque el amor del Padre se quiere revelar en tu casa. Pero no te confíes, porque no es para darte maná. El maná es mientras tú estás alejada del amor del Padre, pero cuando vienes al amor del Padre, hay frutos de bendición preparados para ti. Quinto, ¿cómo más tú sabes que el Padre te ama? ¿Cómo más tú estás acercándote a la revelación del amor del Padre? Cuando experimentas la disciplina amorosa del Padre. Porque el Padre al Hijo que ama, todo padre que ama a su hijo lo disciplina para bien de su hijo. Todo padre que ama a su hijo lo disciplina para bien de su hijo. Cuando un padre disciplina al hijo no buscando el bien de su hijo, lo maltrata. Porque lo hace en su emoción, en sus daños. Pero el padre que tiene el enfoque propositivo, el enfoque de propósito correcto, cuando corrige a su hijo, es porque lo ama y es para su bien. Necesitamos entender que mientras el Padre nos corrija, es porque estamos acercándonos a la revelación de su amor. Pero cuando tú no experimentas la corrección del Padre, es porque quizás te alejaste demasiado del amor del Padre. Nada te puede separar. Nada te puede separar. El Padre te ama, pero has alargado tanto la pita del amor que puede que ya no tengas cómo escuchar la voz del Padre. Y no hay nada más frustrante para un cristiano que no ser corregido. En algunas ocasiones he tenido que tratar con personas tan difíciles, que lo único que he podido hacer como última alternativa es decirles: no te puedo volver a corregir. Congrégate y escucha la palabra, pero hoy quito mi manto de paternidad sobre tu vida y no te puedo volver a corregir. Dale para adelante. Y cuando tú dejas de experimentar la corrección del Padre, es porque comienzas a experimentar el desinterés del Padre. Por eso, siéntete amada cuando el Padre te corrige. Siéntete amada cuando hay alguien que de parte de Dios te corrige y te dice: ¿por qué llegaste tarde? ¿Por qué te estás dejando de congregar? ¿Por qué estás administrando mal tu economía? ¿Por qué le estás contestando así a tu esposo? ¿Por qué estás tratando así a tu esposa? ¿Por qué estás viviendo de esa manera que te está apartando del propósito del Padre? Porque cada vez que el Padre envía a alguien a corregirte, es porque te quiere manifestar su amor. Qué hermoso, ¿verdad? Billy Graham, el gran evangelista norteamericano, tiene una frase que te quiero compartir. Él dice: el amor de Dios no depende de lo que hagamos, es un amor que se da sin reservas. El amor de Dios no depende de lo que tú hagas. Él te da su amor sin reservas, hasta que se da cuenta que ese amor daña. Hasta que se da cuenta que ese amor en ti no haya cabida. Porque hay personas que están tan dañadas y tan alejadas del amor del Padre que no entienden la corrección. Y que si tú las corriges, se vuelven contra ti y te despedazan, porque no entienden que la corrección es una piedra preciosa en el corazón del Padre. Por eso Él dice: no le echen las piedras a los que no entienden mi amor, porque las van a pisotear y luego se van a volver contra ustedes y los despedazan. ¿Sabe por qué dice eso? Porque los cerdos tienen en sus paticas las pezuñas, y las pezuñas de los cerdos en la parte inferior son blandas, carnudas, con frijoles, son deliciosas. Y entonces resulta que esas pezuñas, cuando pisan las perlas le maltratan la pezuña. Y ellos creen que tú los estás atacando porque les echaste perlas. Por eso dice la palabra que se vuelven contra ti y te despedazan. Porque una persona que vive en mendicidad jamás va a entender el privilegio de la corrección. Tremendo. Sexto, por el don del Espíritu Santo. Por el don del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es la manifestación del amor de Dios en nosotros para guiarnos, consolarnos y empoderarnos. Pero cuidado, el don del Espíritu Santo no tiene que ver con una experiencia espiritual, tiene que ver con un estilo de vida espiritual. Diga conmigo, estilo de vida. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Que muchos tienen experiencias espirituales. Entonces van a una iglesia y de pronto el Señor los toca. Están en la alabanza y de pronto lloran. Están en medio de una administración y de pronto reciben un milagro. Todo eso es hermoso, pero son experiencias espirituales. Sin embargo, esas experiencias espirituales producen emoción, pero la espiritualidad les dura lo que les dura la emoción. Y luego vuelven a ser los mismos de siempre. Pero cuando hablamos del don del Espíritu Santo que nos revela el amor del Padre, estamos hablando del don del Espíritu Santo que nos lleva a experimentar un cambio en nuestro estilo de vida. Por eso leíamos en alguna de las enseñanzas Romanos capítulo 8, versículo 15, 14, donde dice: y todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo nos guía a la revelación del amor del Padre cuando tiene una influencia real sobre nuestro estilo de vida. Si tú te crees una persona espiritual, pero no lo reflejas a través de tu estilo de vida, es porque te conformaste a ser una persona que tiene experiencias espirituales, pero tú no te estás dejando guiar por el Espíritu Santo. Por eso no tienes ninguno de los 5 puntos anteriores. ¿Vamos bien hasta ahí? Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Ay, qué hermoso es eso! El amor del Padre fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por eso, si tú no te sientes amada por Dios, es porque realmente tú no has permitido que el Espíritu Santo habite en ti y genere una influencia en tu estilo de vida. Tremendo, ¿verdad? Si el amor de Dios no haya cabida en ti, si permanentemente tú sientes que estás sola, que Dios no te comprende, que Dios no te... O si por algún motivo tú estás mendigando el amor de los hombres, es porque estás tratando de buscar en los hombres, en hombres o mujeres, o en hijos, el amor que no quieres recibir del Padre, porque el Espíritu Santo no está en ti. Por eso una persona que tiene al Espíritu Santo y que ha permitido que el Espíritu Santo genere una influencia directa en su estilo de vida, no depende del amor de una pareja, porque tiene el amor del Padre derramado en sus corazones. No depende del amor de unos hijos, porque tiene el amor del Padre derramándose en sus corazones. Pero cuando tú no tienes la revelación del don del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo no está influenciando tu estilo de vida, cuando el Espíritu Santo no habita en tu interior, cuando el Espíritu Santo no puede producir fruto en tu interior, tú todo el tiempo vas a estar buscando en tu carne el amor de las personas que te rodean. Y por eso tus frutos son carnales, no espirituales. Por eso no te cuesta desagradar a Dios en tu búsqueda insaciable por mendigar el amor de las personas que te rodean. Por eso hay tantos cristianos que con su pareja se comportan como gentiles, porque están buscando el amor en su pareja que no quisieron encontrar en el Padre. Pero cuando el amor del Padre viene y lo llena todo en ti, tú tienes el carácter para establecer límites y alcances en la relación con tu pareja, en la relación con tus hijos. Tú no le mendigas amor a tus hijos, tú no mendigas aprobación de tus hijos, tú no mendigas el valor en tus hijos como lo hizo el sacerdote Elí. El sacerdote Elí
Dice el Señor cuando lo confrontó: yo voy a quitar el sacerdocio de tus hijos, voy a quitar el sacerdocio de tu casa, voy a quitar el sacerdocio de tu vida, por una sencilla razón: porque decidiste agradar a tus hijos más que a mí. Mira qué tremendo es eso. Hay padres que agradan a sus hijos más que a Dios. ¿Por qué? Porque están mendigando de sus hijos el amor que no quieren recibir de Dios. Ahora, ni te hablo de Acab y Jezabel. Acab estaba buscando en Jezabel el amor que él no quiso encontrar en Dios. Sansón estaba buscando en Dalila el amor que no quiso encontrar en Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cómo lo único que puede hacerte sentir una persona plena y realizada es la influencia del Espíritu Santo trayendo un cambio radical en tu estilo de vida. Y dice la palabra: y derramando en tu corazón el amor de Dios. Y es que cuando tú sabes que Dios te ama, no importa si la persona que está contigo no te ama como tú quieres que te ame, al final el amor de Dios es suficiente para ti y para darle a esa otra persona. Porque recuerda esto: el hecho de que una persona no te ame como tú esperas que te ame, no significa que no te ame con todo su corazón. Pero eso solo lo puede establecer una persona que está siendo llena del amor de Dios. Porque un mendigo espiritual siempre se va a conformar con migajas. Séptimo, el séptimo escenario donde podemos experimentar la revelación del amor del Padre. ¿Cómo tú sabes que el amor del Padre está siendo revelado sobre tu vida? Por la paz que te concede. Y es que Dios te da paz en medio de las tormentas de la vida para demostrarte su amor paternal. A mí me impacta cuando el Señor Jesús dice: la paz les dejo, mi paz os doy, pero yo no se la doy como el mundo la da. El Señor Jesús dice: yo les voy a dar la paz que hay en mí, pero la paz que yo les voy a dar a ustedes no es la paz que les ofrece el mundo. Porque el mundo les ofrece una paz basada en pagar una deuda, pero pagas la deuda y te das cuenta que no tienes paz. La paz basada en que una persona cambie, y es que cuando esa persona cambie yo voy a tener paz, y la persona cambia y te das cuenta que nunca tenías paz. Cuando consiga trabajo y consigues trabajo y te das cuenta que esa no era la fuente de tu paz. Entonces Jesús les dice: yo tengo una paz que no es como el mundo la da. Y es la paz que proviene del amor del Padre. Es la paz que proviene de la revelación del amor del Padre. Por eso Jesús les dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. Pero yo no se la doy como el mundo la da. Eso lo dice Juan 14. Pero en Filipenses 4 el apóstol Pablo lo complementa y dice: y la paz de Dios, diga conmigo, la paz del Padre, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus corazones. Eso significa que cuando la revelación del amor del Padre está sobre tu vida, tú vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente no va a entender por qué en medio de lo que estás viviendo tienes tanta paz. La gente no va a entender por qué en medio de lo mal que se comporta tu jefe tienes tanta paz. Por qué en medio de lo mal que las personas hablan de ti tienes tanta paz. Por qué en medio de ese momento de crisis financiera tienes tanta paz. Porque ellos no entienden que tu paz no proviene por las circunstancias del mundo, sino por la revelación del amor del Padre que está en el cielo. ¿Bueno o excelente? Sir Jonathan Edwards, un gran pastor, dice: el amor del Padre es la raíz de todo bien en nuestras vidas. El amor del Padre es la raíz de todo bien en nuestras vidas. Eso significa que mientras tú sepas que el Padre te ama, puedes tener la paz que proviene del que sabe que todo va a salir bien. Que todo va a salir bien. Estoy pasando por una crisis, pero el Padre te ama. Y si tú experimentas el amor, la llenura del amor del Padre, puedes tener la tranquilidad en medio de la tormenta que el Padre está cuidando de ti. Que respiro y liberación vendrán de algún lugar. Que a alguien el Padre va a utilizar, pero que a tu mesa y a tu alacena y a tu casa y a tu nevera jamás le faltará provisión. ¿Por qué? Porque el Padre te ama.
Y el Padre te ama, y el Padre te cuida, y el Padre te protege, porque el Padre te ama. Por eso la paz en medio de la tormenta es la garantía de que te estás acercando a la revelación del amor del Padre. Pero usted conoce a esos cristianos que todo el tiempo están desesperados, que tienen un sueño y, ay, soñé que me iba a morir, pastor, no me voy a morir, pastor, me va a dar algo, pastor, que la pareja medio les habla feo y no, se acabó esto, pastor, yo ya no vuelvo a la iglesia, yo ya no puedo servir, no soy digna, pastor, porque se me va a acabar el matrimonio, y hacen de un vaso con agua la peor tormenta. No solo es porque son inmaduras, no solo es porque les falta carácter, no solo es porque no tienen criterio para tomar decisiones, sino porque no tienen la revelación del amor del Padre. Un día pasando por una de las peores crisis de mi vida, porque el pastor también enfrenta crisis, porque de lo contrario no crecería, porque de lo contrario no tendría cómo desarrollar su carácter, su madurez o su autoridad. Mi matrimonio también enfrenta crisis, porque si no, ¿cómo tenemos las reconciliaciones que son tan bonitas? Porque si no, ¿cómo aprendo lo que tengo que cambiar? Que solamente a través de alguien que me pueda pulir, porque hierro con hierro se afila. Entonces, muy machito, tenga. Y ahí uno dice, caramba, tengo que cambiar, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar aquello. Pero en medio de esas crisis, un día tuve que enfrentar una crisis hace unos años, que fue la peor crisis de mi vida, donde pensé que todo se acababa. Y recuerdo que lo único que pude hacer fue encerrarme en mi cuarto a tratar de entender cómo enfrentar lo que estaba viviendo. Le decía, Padre, háblame, Padre, háblame, Padre, háblame, déjame saber qué necesito para enfrentar esta crisis, déjame saber. Y ese día tuve por primera vez en mi vida una revelación genuina del amor del Padre. Y el Padre hablaba en mi espíritu y me decía, lo único que necesitas saber es que te amo. Y eso es todo lo necesario para enfrentar lo que estás viviendo. Y recuerdo que me limpié las lágrimas y salí de esa habitación con una sola convicción: mi Padre me ama. Y Él jamás permitiría algo que me lastimara. Por tanto, si el Padre me está permitiendo enfrentar lo que estoy enfrentando, es porque me ama y porque sabe que es necesario para desarrollar carácter en mí, para desarrollar madurez en mí, para cambiar hábitos en mí, que de ninguna otra manera hubiese podido entender. Bueno, excelente. Por eso la revelación del amor del Padre es lo único en esta tierra que te puede dar paz en medio de las circunstancias que esta tierra te ofrece. El Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis, pero confíen en el Padre, porque yo he vencido al mundo. Confíen, porque yo he vencido al mundo. Y esta es la victoria: el amor. El amor. El Señor Jesús confiaba tanto en el amor del Padre, que en uno de los momentos, o en el momento más angustioso de su vida como hombre aquí en la tierra, tan angustioso que sudó gotas de sangre, eso se llama hidromatosis. Y es que la hidromatosis es un proceso físico del cuerpo humano que se produce cuando el cuerpo humano es experimentado a niveles de tensión tan altos que los poros comienzan a sangrar. Se rompen las venitas. Pero en ese momento el Señor Jesús le dijo: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero yo confío en tu amor. Por eso que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque tú me amas tanto que lo que elijas para mí es lo mejor para mí. Aunque no lo comprenda, aunque no lo entienda, aunque no lo acepte, aunque no lo comparta, sé que por amor tú lo vas a permitir para mi bien y más tarde lo voy a entender. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué tal si escribes en tu barra de comentarios: el Padre me ama? Qué bueno que tú puedas tener en la convicción de que el Padre te ama. Y el amor del Padre es la raíz de todo bien en nuestras vidas. Todo lo bueno de tu vida no es por ti. Todo lo bueno de tu vida es porque el Padre te ama. Es más, por ti es que se ha dañado lo bueno que por amor el Padre te ha dado. El Padre te bendice,
pero tú dañas. El Padre te bendice con una familia, pero tú la dañas. El Padre te bendice con salud, pero tú la dañas. El Padre te bendice con un trabajo, pero tú lo dañas. El Padre te bendice con personas en el propósito que te quieren ayudar a levantar, pero tú dañas las relaciones. ¿Por qué? Porque es que lo bueno en nuestra vida viene del Padre y es por amor. Por eso necesitamos estar totalmente alineados con la revelación del amor del Padre, porque el Padre te ama. Bueno, excelente. Y quiero terminar con esto. Ya viste las 5 maneras de entender que el Padre te ama y que te estás acercando a la revelación del amor del Padre. Ahora, ¿cómo el Padre te revela o cómo se establece ese amor del Padre en tu vida? A través de 5 elementos que tú tienes que comenzar a entender intencionalmente. Diga conmigo, intencionalmente. Los 7 que acabamos de ver, tú los tienes que experimentar, pero no los vas a experimentar si no eres intencional en el entendimiento de estos 5 elementos. Primero, el Padre revela su amor cuando tú tienes una revelación, y es que el Padre revela su amor a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Hasta que tú no entiendas lo que representa el sacrificio de Jesús en la cruz, no vas a entender el amor del Padre por ti. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El Señor Jesús vino a este mundo y fue a la cruz porque el Padre te ama, punto. Pero si tú no valoras, si tú no te sientes amada con lo que Jesús hizo por ti en esa cruz, no te vas a sentir amada con nada de lo que pueda hacer cualquier ser humano en esta tierra por ti. Si para ti no es suficiente el sacrificio del Señor Jesús en la cruz para ser agradecido, te vas a quejar de todo lo que Dios te dé aquí en la tierra, porque al final vas a ser un desagradecido. O sea, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es la máxima muestra de amor del Padre por ti. Y si eso no es suficiente, entonces, ¿con qué te vas a satisfacer? Por eso la revelación del amor del Padre va a venir a tu vida cuando tú entiendas lo que representa el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Segundo, el Padre revela su amor a través de la fidelidad de sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Pero tienes que entender que si no se han cumplido sus promesas es porque tú no te has alineado con su amor. Por eso toda promesa viene acompañada de un principio. La promesa te revela el amor del Padre. ¿A alguien Dios le ha hecho promesas? ¿Alguien tiene promesas de parte de Dios? Ok, si tú tienes una promesa de parte de Dios, esa es la muestra de que Dios te ama. Sin embargo, si no se ha cumplido la promesa, es porque eso demuestra que tú no has amado lo suficientemente a Dios como para vivir el principio, como para obedecer el principio. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, como muchos tienen por costumbre, sino que es paciente para con nosotros. Por tanto, Dios te hizo promesas porque te ama, pero no le está retardando, solamente está esperando a que tú estés preparado. Solamente está esperando a que tú seas llena de la revelación de su amor. Por tanto, si tú tienes promesas, esas promesas deberían ser la motivación para que tú te acerques a la revelación del amor del Padre. Porque el Padre te da la promesa por amor, pero también te la cumple por amor. Dios no te ama por lo que eres, Dios te ama a pesar de lo que eres. Eso lo dice Dietrich Bonhoeffer. Dios no nos ama por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Por eso, entiende esto. Las promesas que Dios te ha hecho no se van a cumplir por ti, se van a cumplir porque Él te ama. Pero necesitas entender la revelación de su amor para poder hacer lo que Él te pide que hagas,
para darte lo que Él te prometió que te daría. Él te dijo que te daría un hogar hermoso, pero te pidió que dejaras el orgullo. Entonces, deja que la revelación del amor de Dios venga a ti para que puedas dejar el orgullo y Dios te pueda cumplir la promesa de darte un hogar hermoso. Dios te dijo que te iba a dar una economía próspera si tú eras fiel en lo poco. Déjate llenar del amor del Padre y por causa de ese amor, sé fiel en lo poco y vas a ver la revelación del amor cuando te lleve a lo mucho. Bueno o excelente. Pero no es por ti, es a pesar de ti que Dios puede cumplir las promesas. El tercer escenario a través del cual el Padre revela su amor por nosotros es a través de las oraciones respondidas. Diga conmigo, oraciones respondidas. Mira, Dios responde oraciones. Escúchame, Dios responde oraciones. Porque es un Padre que escucha y quiere darle lo mejor a sus hijos. Sin embargo, dice Mateo capítulo 7, versículo 11, el Señor Jesús dice: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? El problema es que tú le pides cosas al Padre porque amas al Chepe. Le pides cosas al Padre porque amas a tus hijos. Pero hasta que tú no le pidas cosas al Padre porque sabes que el Padre te ama, no vas a entender lo que le estás pidiendo. Porque jamás el Padre te va a dar algo para que te lastime. Por eso esas personas que no tienen la paciencia para esperar son personas que no tienen el carácter para prepararse y buscan a su manera lo que ellas llaman la bendición. Pero toda bendición sin preparación, y después llora: ¿y por qué el Padre me entregó este hogar? No, tú te metiste, el Padre no te lo había entregado precisamente porque te estaba preparando o porque no era la persona correcta, pero te metiste de cabeza porque no estabas en el entendimiento de la revelación del amor del Padre. Y el día del matrimonio dijiste: ay, Dios respondió mi oración. No, Dios no estaba respondiendo esa oración. Tú te metiste de cabeza por emoción. ¿Aló? Pero ¿cuánto más el Padre dará cosas buenas a los que le pidan? Pide. Y el Padre te va a dar cosas buenas. Pero dice Santiago: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en tus propios deleites. Por eso, entender que el Padre responde las oraciones correctas te debe llevar a buscar en oración la revelación del amor del Padre para entender lo que el Padre te quiere dar y así puedas comprender lo que tú tienes que pedir. ¿Vamos bien hasta ahí? Y vamos rápidamente con los últimos dos. El Padre te quiere mostrar la revelación de su paternidad a través de su paciencia. Mira, el amor del Padre es paciente. El amor del Padre es paciente. Por eso, si tú eres medio cascabelón y eres de los que le has hecho promesas al Padre y le has hecho promesas al Padre y le sigues fallando y le sigues fallando, entiende una cosa: estás aquí conectado con esta palabra porque el Padre ha sido paciente. ¿Y sabes por qué el Padre ha sido paciente? Para que entiendas que te ama y que nada va a cambiar a menos que tú te atrevas a acercarte a la revelación de su amor. O sea, el que el Padre te dé otra oportunidad no es porque tú lo merezcas, es porque el Padre ha sido paciente. Y dice Pedro ahí en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9: no queriendo el Padre que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Padre no quiere que tú te pierdas, por eso te tiene paciencia, te tiene paciencia. La pregunta es: ¿hasta cuándo vas a probar la misericordia del Padre? ¿Hasta cuándo vas a seguir dándote golpes contra el mismo aguijón? ¿Hasta cuándo vas a seguir tropezándote con la misma piedra? ¿Hasta cuándo vas a seguir lastimándote con las mismas actitudes? ¿Hasta dónde vas a seguir cayendo con las mismas relaciones? ¿Hasta dónde? El amor del Padre ha sido paciente
Y eso te debería mover a decirle, ¿sabes una cosa? Me cansé de sufrir. Eso te debería llevar a un momento donde tú te pares firme y le digas, no quiero sufrir más. Para de sufrir. No más. Porque el Padre ha sido paciente solamente por una cosa, para que yo proceda al arrepentimiento. Y qué lindo que en tu oración tú le puedas decir al Padre, Padre, gracias por tu paciencia. Qué lindo que tú le puedas decir, gracias por haberme tenido paciencia hasta aquí, porque sé y reconozco que no he sido una buena hija. He entendido que por buscar el amor de los hombres he rechazado tu amor. Y todo lo que hoy el pastor predicó, mucho de lo que el pastor predicó, tiene que ver conmigo. Hoy me doy cuenta que no he recibido tu amor, pero tú me amas. Que no he recibido tu perdón, pero tú me perdonas. Hoy entiendo, papá, que tu amor por mí es genuino, que tu amor por mí es real. Y que la única razón por la que has sido tan paciente conmigo, que me has tenido tanta paciencia, es porque tú quieres que algún día yo me arrepienta y busque la revelación de tu amor. Y espero que ese día sea hoy. Espero que ese día haya llegado. Hudson Taylor dice, el amor de Dios es el refugio seguro en medio de la tormenta. No hay refugio más seguro en medio de tus tormentas que el amor del Padre. Sin embargo, aunque el amor del Padre te ha tenido paciencia, Él no te puede librar de las tormentas. Porque es quizás a través de las consecuencias de tu desobediencia en las que Él tiene paciencia para ver si le vuelves a mirar a su amor. Para ver si entiendes cuánto necesitas de su amor. Y quinto, a través de su gracia. El Padre quiere que tú recibas la revelación de su amor a través de su gracia. ¿Sabes? La gracia es el instrumento del Padre para revelarnos su amor inagotable. Por eso tenemos tantos momentos de debilidad. Por eso hay tantos momentos en los que sientes que no vas a poder. Por eso hay tantos momentos en los que sientes que tus fuerzas se acaban. Por eso hay tantos momentos en los que dices, no puedo más. Esto es más grande que yo. ¿Has tenido momentos así? ¿Tú has tenido momentos así? Bueno, ahí es donde el Padre te dice, bástate mi gracia. ¿Bástate qué? Mi gracia. Porque mi poder, el poder de mi amor, oh, qué tremendo, se perfecciona en tu debilidad. Y es que es en los momentos de debilidad donde el amor del Padre se hace más real por su gracia, no porque tú te lo merezcas, no porque tú hayas hecho, no porque oraste. Claro, si estás en la inmunda, ¿cómo no vas a orar? No por las promesas que le hiciste, que ya de antemano el Padre sabe que no le vas a cumplir, porque en la mala las promesas son una cosa tremenda, pero en la buena se olvidan. Y el Padre ya lo sabía. Por eso te ha tenido paciencia, pero te ha mostrado su gracia. Y te ha dicho, sé que no tienes fuerzas. Sé que quieres salir corriendo. Sé que quieres botar la toalla. Sé que no puedes más. Sé que sientes que vas a perder la casa, que vas a perder el carro. Sé que sientes que te van a botar del trabajo. Sé que sientes que ya no hay salida para tu matrimonio. Pero ahí es donde mi gracia te va a mostrar mi amor. Ahí es donde mi gracia te va a fortalecer en mi amor. Para ver si de una vez por todas eliges mi amor. Para ver si de una vez por todas me dejas amarte como yo te quiero amar, como a mi hijo, como a mi hija. Por eso, en medio de tu debilidad, el amor del Padre es tu fortaleza. Di conmigo, en medio de mi debilidad, el amor del Padre es mi fortaleza. En medio de tu debilidad, el amor del Padre es tu fortaleza. Pero qué bueno que lo que sea que estés atravesando hoy sea el momento oportuno para que tú puedas decirle, Padre, revélame tu amor. Padre, necesito tu amor. Hay una historia muy linda que la he contado en alguna ocasión en la iglesia,
perdónenme que la repita. Y es de un niño que va en su triciclo por el parque y de pronto se encuentra en el caminito con una piedra grandota que le estaba impidiendo cruzar con su triciclo, y el niño se baja del triciclo y comienza a empujar la piedra para quitarla del camino y no puede. Y en eso su papá se acerca y le dice: hijo, ¿estás intentando con toda tu fuerza? Y el niño no miró y le dijo: sí, papá. Y siguió el niño empujando la piedra y se le brotaban las venitas. Y el papá solo le decía: hijo, intenta con toda tu fuerza. Y el niño no miró y le decía: es toda mi fuerza, papá. Y el papá le decía: no, tú tienes más fuerza, vamos, intenta con toda tu fuerza. Y el niño seguía hasta que el niño ya se frustró y dijo: no, papá, no puedo más, necesito, por favor, papá, que me enseñes cómo mover esa piedra. Y el papá le dijo: hasta un lado, hijo. Y papá cogió la roca, la levantó, la quitó del camino y miró al niño y le dijo: hijo, ahora sí intentaste con toda tu fuerza. Qué hermoso cuando tú entiendes en medio de tu debilidad que no hay nada que tú puedas hacer para salvar tu familia, que no hay nada que tú puedas hacer para cambiar esos malos hábitos, que no hay nada que tú puedas hacer para recuperar tu economía, para salvar esa empresa, para recuperar ese trabajo, que no hay nada que tú puedas hacer para volver a ganarte la confianza de esa persona a la que le fallaste. Qué bueno que en ese momento, cuando tu fuerza no sirve de nada, le puedas decir: papá, necesito mi verdadera fuerza, necesito la fuerza del amor del Padre, necesito la fuerza de la paternidad, porque la revelación del amor del Padre es tu verdadera fuerza. Es la que te va a permitir levantarte, volver a creer, y la que te va a permitir avanzar a través de las puertas de oportunidad que el Padre ha preparado para ti. Bueno, excelente.